Bienvenidos a este nuevo programa. Soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y hoy quiero hablarles, y también vamos a tener la entrevista, acerca de un tema realmente de actualidad, complejo, difícil, en el que merece la pena reflexionar un poco. Un tema polémico en el que no podemos dejarnos llevar por sentimentalismos o por eslóganes, sino que merece la pena detenerse a pensar. Es el tema de la eutanasia, de la muerte digna y del testamento vital. Para hablar de esto, hoy tenemos a dos personas realmente notables, yo diría dos sabios. En primer lugar, a don José Manuel Armesto, que es, aparte de sus estudios de filosofía y teología, tiene estudios y es enfermero y está terminando la carrera de medicina. Además es sacerdote católico y es el responsable diocesano de Pastoral de la Salud y trabaja habitualmente en hospital atendiendo a personas en estado terminal. Conoce muy bien de primera mano y además desde la ciencia y desde la filosofía. Y en segundo lugar, a don Jacinto Seara Amigo, físico nuclear, ingeniero informático, persona de una sabiduría renacentista, que ha estado en las principales, ha sido asesor del gobierno, de muchos gobiernos, ha trabajado en 15 países, como físico nuclear, una persona muy demandada a nivel mundial, una autoridad muy reflexiva en el campo también de la ética y la bioética. Tenemos, por tanto, el honor de contar hoy para hablar de estos temas, para hablar con rigor con estas dos personas a las que admiramos y cuyo criterio nos parece muy valioso. Pues don Jacinto Seara, don José Manuel Armesto, bienvenidos, muchísimas gracias, porque somos conscientes de que es un honor para nosotros teneros en este programa, y además para un tema tan complejo como es el de la eutanasia. Y quisiera comenzar preguntándoos directamente sobre una expresión, que es la que se está utilizando con frecuencia, muerte digna. ¿Es correcta? ¿Qué es una muerte digna? ¿O qué es morir con dignidad? Para mí, muchas gracias por la presentación, antes de nada, para mí muerte digna es una forma equívoca de llamarle a la eutanasia para que no nos asustemos, porque no hay muerte digna, hay morir con dignidad, porque el hombre es una persona digna, y ya desde Hipócrates, que lo que le decía a los médicos, que lo que había que hacer era tratar y salvar al enfermo, no hacer otra cosa. Entonces, para mí, muerte digna significa que cuando tú te apetece, lo matas y se te olvida todo. Don José Manuel, bajo tu perspectiva... Muchas gracias en primer lugar por la invitación de estar aquí. Es un placer y sobre todo para poder hablar un tema tan importante en nuestros días. Muerte digna, coincido plenamente con lo que nos está diciendo, es un eufemismo para referirnos a acabar con la vida de un ser humano. El término eutanasia, hay muchos términos que vienen ya desde la época griega, como hacía referencia a Hipócrates, distanasia, ortotanasia, eutanasia, es decir, es un montón de términos, pero todos ellos hacen referencia a lo mismo, es decir, a causar la muerte a un paciente. Eutanasia, desde el punto de vista etimológico, significa buena muerte, y la muerte nunca es buena, porque para nosotros los cristianos la vida es un don de Dios que debemos de conservar, y cuando nos llegue el momento a su hora, pues ciertamente la muerte se convierte en algo bueno y digno cuando la recibimos y la aceptamos. Hablaba de los cuidados paliativos. Ciertamente tenemos cuidados paliativos, no son lo suficientes ni las camas necesarias, por poner aquí una población como la de Orense, que es una población sumamente envejecida, con multitud de pacientes que tienen enfermedades neoplásicas, terminales, y que necesitan cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Me vas a permitir que diga un adagio clásico que estudiamos en medicina, que dice curar siempre que se pueda, aliviar cuando no se puede curar y cuidar en todo momento.
Es decir, hay enfermos que son incurables, desgraciadamente, por sus propias patologías, pero ningún enfermo es incuidable. Es decir, todos se pueden cuidar, aliviar y consolar. Los cuidados paliativos es cuando uno no puede curar, pero sí que se puede acompañar, sí que se puede ayudar a ese último trance, que a lo mejor no es un día ni dos, son meses, por enfermedades que son muy largas, pues acompañarlo en ese último momento. Y cuando un paciente está bien acompañado, tiene un apoyo familiar, un apoyo médico, psicológico, espiritual, nadie pide morir. Todo el mundo quiere vivir, pero quiere vivir, como nos decía el contertulio, con dignidad y cuidados. Y es lo que todos queremos. Entonces, ¿la eutanasia es una solución o hay alternativas? Claro que hay alternativas. La eutanasia es una solución fácil, económica, barata, pero muy poco humana. ¿Por qué? La eutanasia se practica administrando un cóctel de fármacos que causan la parada respiratoria y la parada cardíaca y la sedación del paciente. Acompañar a un paciente en esos últimos momentos es mucho más duro, mucho más caro, mucho más difícil, pero mucho más humano. Y nosotros, los sanitarios, las personas, el ser humano, no tiene que regirse nunca por criterios económicos o de utilidad social, sino por criterios, pues obviamente, de humanidad y de cuidados. Jacinto, ¿cuál es tu perspectiva? ¿La eutanasia es una solución? ¿Hay alternativas? La eutanasia no es ninguna solución. La eutanasia es algo que vienen ya planificándose desde 1963 por Rockefeller, y voy a dar nombres, y por 1974 por el informe que Kissinger le presentó a Nixon y que después en el Foro de Roma, también presidido por Rockefeller y otros de la élite mundial, consideraron que era necesario pues, que la humanidad había que matarla. Y empleo la palabra matar, aunque ellos no la utilizaron así tan cosa, pero para que nos entendamos. Éramos demasiados y no llegaba para vivir. Cuando, y yo puedo decirlo que en estos momentos, toda la comida que se tira en Europa llegaría para dar de comer a todo el mundo entero durante un año. Y la que se tira en Latinoamérica, por decir un país más, un continente más pequeño, con menos recursos, daría para comer medio año. Estamos llenos de bosques. O sea, ¿solución? No, es la solución que ellos quieren para poder vivir mejor, ganar más dinero, y es una forma de ganar dinero. Estamos viendo en donde existe la eutanasia, que además se aplica para eliminar a la gente no productiva, a la gente que a ellos no les interesa. Estamos como en Esparta, que cuando los niños nacían débiles los tiraban por el monte Taygeto. Pues aquí es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Sobre esto, en la introducción expliqué que uno de los argumentos que se da es el de la compasión. Hay que ser compasivos con el que sufre y, por tanto, acortarles la vida para que no sigan sufriendo. Esto es la compasión y, segundo, ¿hay alternativas desde el punto de vista médico a los sufrimientos y dolores de enfermedades terminales? Algo has adelantado antes, pero ¿qué te parece el argumento de la compasión y si hay alternativas? Voy a empezar por las alternativas. Alternativas, desde luego que hay. Hay dos conceptos que se pueden confundir. Una cosa es la sedación paliativa y otra es la eutanasia. En moral hay un principio que se llama principio de doble efecto, es decir, tú buscas un principio, pero como consecuencia pues se produce un efecto que no quieres, pero sí que toleras. Voy a explicar de una forma muy concreta. Yo tengo, por poner, un cáncer de pulmón. Me produce una disnea muy importante. Cuando afecta a vasos pulmonares, pues me produce una hemorragia también. Me impide respirar. Estoy sangrando. En ese último momento es cuestión de minutos, de horas. Tengo sufrimiento, no doy respirado, tengo una hemorragia, una angustia importantísima. ¿Qué es la sedación paliativa? La sedación paliativa es administrar un fármaco en las dosis adecuadas terapéuticas para tratar un síntoma refractario, es decir, que no consigue con ningún otro tratamiento pues, aliviarse. A veces con la administración de esos fármacos sobreviene la muerte. ¿Qué quieres tú? Tratar ese dolor, esa hemorragia, esa disnea, ese sufrimiento. Lo que no quieres es la muerte, pero a veces la dosis terapéutica de la dosis letal pues, es muy justita, entonces se puede producir. Es decir, nadie quiere sufrir, la Iglesia, los cristianos, ningún hombre en el mundo quiere sufrir. Jesús ya sufrió por nosotros en la cruz, por eso nosotros tenemos medios suficientes y adecuados para aliviar ese sufrimiento. Es decir, la sedación paliativa lo que busca es tratar un síntoma no refractario que de ninguna otra manera se puede aliviar. La eutanasia lo que quiere es eliminar la vida, con unos cócteles de fármacos
Suelen ser relajantes musculares, inductores, fármacos anestésicos a dosis elevadísimas, que lo que produce es lo que dije antes, la parada del corazón, la parada respiratoria y la sedación profunda del paciente. Yo quería añadir sobre esto que además la eutanasia, tal como se está practicando, y yo aquí me refiero a otros países, esto da origen a que en un momento determinado, cuando alguien es molesto porque tiene un Alzheimer muy largo, etcétera, etcétera, los familiares lo pidan. Y no estoy hablando porque es un hecho real que se está produciendo en ciertos países. Es decir, estamos haciendo que el egoísmo humano que todos tenemos, y yo soy egoísta, no voy aquí a presumir de altruista, soy egoísta, ese egoísmo humano sale y entonces para quitarnos un peso de encima, como cuando tiramos un perro en la calle que nos vamos de vacaciones, pues también hacemos con nuestros ancianos. Lo hemos comprobado ahora con la pandemia. ¿Quién atendió a los pobres que estaban allí? ¿Cuántos murieron? Más de 25.000 murieron casi sin ser atendidos. Entonces, la eutanasia es, por un lado, una cosa que agrava la muerte y otra que ahorra dinero, o sea, es un negocio, porque ahorra dinero al Estado. Hablaba del informe, don Jacinto, del informe Rockefeller, es que es lo que está diciendo, las políticas neomalthusianas, es decir, de reducción de la población. ¿Cómo se reduce la población? Que nazcan menos con el aborto y que duremos menos con la eutanasia. Es decir, es muy claro. Eliminar a aquellas personas que no son productivas, es decir, es utilitarismo puro y duro. Y eso no es ni cristiano, ni, como digo yo, humano. Ni ético. Ni ético, claro. De esa manera. Y va en contra incluso de la Declaración de Derechos Humanos, de la ONU, que está firmada por todo el mundo. Cuanto no del Código Deontológico de la población, de la Corporación Médica, que habla, que ya viene desde Hipócrates, aunque ha sido reformado en numerosas ocasiones, que un facultativo médico no puede administrar ningún fármaco que cause intencionalmente la muerte. Aunque esta ley ahora mismo en España lo va a aprobar y tiene una categoría superior, es decir, legalmente un facultativo lo podrá hacer, aunque éticamente en su código deontológico pues lo prohíba. Y genera desconfianza, porque yo si soy el propio paciente, el médico que me va a matar, aunque creo que la ley indica que tiene que ser otro distinto al que te ha tratado, pues crea desconfianza entre la relación médico-paciente, desde luego. Y respecto de la compasión, ¿realmente la compasión en qué se puede traducir a la hora de acompañar a un enfermo terminal? Compasión es un término precioso, compasio, es decir, padecer con, es decir, estar al lado de un enfermo terminal, tender la mano, estar acompañándolo en sus angustias, aunque muchas veces el paciente a lo mejor ya no puede verte, no puede hablar, pero sí que puede sentir, y dicen que el oído es el último sentido que perdemos, notarlo, es decir, eso es la verdadera compasión. Es lo que decía don Jacinto de los ancianos, compadecerse de ellos es no dejar que mueran solos, compadecerse de ellos es no aprovecharse de ellos mientras son útiles y después en el momento que no son útiles desecharlos, olvidarnos de ellos. Eso es la verdadera compasión. Eso sí que es una verdadera morir con dignidad, acompañados. Con amor. Creo que es otra de las cosas que se necesitan. Por eso es muy importante que la familia, los amigos, los allegados puedan estar con ellos, darles el amor. Ellos reciben una caricia en la mano, como un beso, como algo que es trascendental para ellos. Muchas veces llega un momento que no se pueden comunicar, pero con los ojos, con la mirada, de verdad te queda clavada en el corazón el amor que te están transmitiendo y las gracias que te están dando por el amor que tú le estás dando en ese momento. El beso que le das en la mejilla, en donde sea, en los ojos, porque los ha abierto y los tenía cerrados. Eso es lo que yo creo que le ayuda, evidentemente con los fármacos paliativos correspondientes para que no tengan dolor. Bien, pues en este contexto se pone de nuevo sobre la mesa un documento que las personas pueden dejar escrito y registrado, que es el testamento vital. ¿Qué es el testamento vital? Testamento vital me va a permitir que de una forma
muy ilustrativa se pueda decir. De la misma manera que tú en vida decides lo que se quiere hacer con tus bienes, con tus posesiones, con tus cosas materiales, y ya lo dejas preparado ahora que tú eres plenamente consciente para que nadie tome decisiones de tu piso, de tu dinero, de tus cosas, pues de la misma manera el testamento vital es de la posesión, entre comillas, más importante que nuestra propia vida. Que nadie tome decisiones que no seamos nosotros acorde con nuestra conciencia, con nuestras creencias o con nuestros principios filosóficos. Es decir, que nadie, ni el médico, ni la institución sanitaria, ni el gobierno, ni nadie que no seas tú, vaya a planificar los últimos momentos. Y eso se puede hacer descargando el testamento vital, y es algo que la Conferencia Episcopal ha preparado desde hace años. Lo que pasa es que ahora se ha actualizado con la nueva reforma de esta llamada muerte digna, de la eutanasia. Lo puedes descargar, lo puedes firmar ante 2 testigos y presentarlo en el registro de las direcciones provinciales de sanidad, aquí del Sergas. Don Jacinto decía que también se puede hacer ante notario, que nos puede decir él cómo se realiza, si es más fácil, si es más legal, y en él queda constancia de qué procedimientos quieres que te apliquen a ti, en el último momento en que tú no puedes tomar decisiones, y lo más importante, pones una persona referente para que actúe en tu nombre. Dos personas, por si falla una, pones otra más. Yo es algo que considero que, dado la situación en la que nos encontramos, en donde la eutanasia ha entrado en vigor, yo voy a hacer el testamento vital. E invito a todo el mundo a que haga el testamento vital para que yo muera como quiero morir con dignidad de ser humano, con dignidad de católico, que pueda recibir los últimos sacramentos que me da la Iglesia Católica, porque yo los quiero y los pido, y para eso está ese testamento vital. Voy a nombrar a 2 personas, y me he asesorado un poco diciendo que en España justamente jurídicamente tiene mucha más fuerza, no validez, sino más fuerza el que se haga ante notario, que vale 40 euros, que tampoco no es una cifra tan elevada, que te lo hace la propia notaría, lo registra y lo sella. E invito además a que es lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, lo que eso es que se entregue a tus parientes más cercanos, evidentemente a las personas que tú nombras que velan porque se cumpla, porque puedes tener razón o estar en pleno uso de razón y ser tú mismo el que digas que se exista, o haber ya estado, haber perdido ya el conocimiento, estar en semicoma o en coma o lo que sea, pero que se haga. Evidentemente, es necesario que en estos momentos la sociedad civil española hagamos el testamento vital contra este ataque a la libertad del individuo y a la dignidad que desde los siglos que hemos vivido, y son unos cuantos en esta sociedad, han tenido todas las sociedades con nosotros. Pues vamos a ir terminando, pero me atrevo a preguntaros algo ya no de carácter reflexivo, como os he hecho hasta ahora, y os agradezco mucho haber hablado desde la razón, desde el conocimiento, desde la ciencia, desde la ética, desde la fe. Yo ahora os preguntaría, para terminar, cada uno, 2-3 minutos, desde vuestra experiencia. ¿Qué experiencia habéis tenido, o que me podéis contar de la experiencia de alguna persona que hayáis acompañado o que habéis conocido, tú en el hospital, tú en tu vida particular, o al revés, de esos últimos momentos y cómo ha transcurrido? ¿Algún tipo de testimonio en ese sentido? Yo voy a decir hasta donde puedo decir, porque claro, hay cosas que quedan entre Dios y el paciente, es decir, por los sacramentos, el sacramento de la confesión. Yo puedo decirte que he aprendido mucho más de un enfermo que a lo mejor de muchas más clases en la Facultad de Medicina, en Psicología, un acompañamiento. Vivir con ellos te enseña un montón, cómo ellos son capaces de afrontar esos últimos momentos. Cuando la familia dice, no le digas nada porque él no sabe que se encuentra así. Cuando marcha la familia me dice, ellos no me quieren decir nada, pero yo estoy viendo que mis fuerzas van debilitándose, yo creo que esto es para poco tiempo, aunque ellos me quieren ocultarlo, es decir, el mismo enfermo se da cuenta. Me han enseñado muchos de ellos a afrontar esos momentos. Yo lo que decía don Jacinto, las personas no quieren morir, las personas quieren vivir sin sufrimiento, con dignidad, acompañados de los suyos, y eso sí que lo he vivido en muchas ocasiones. Me acuerdo de un chico relativamente joven con un tumor cerebral,
Y lo que pedí era eso, estar acompañado en un último momento, no tener sufrimiento, pero no quería morir, quería seguir viviendo hasta el último momento con radioterapia, quimioterapia, intentando hasta lo último, pero nunca con la intención de morir, siempre con vivir. Y con su familia al lado, es lo que pedía, poder a las 24 horas del día tener a su familia al lado y como persona de fe también poder recibir el consuelo espiritual, garantizado por la Constitución y que no se puede eliminar, ni siquiera en estos momentos de pandemia, que también tenemos que decirlo, los capellanes seguimos estando presentes en los hospitales. Muchas gracias, don José Manuel. Don Jacinto. Bueno, yo tengo dos cosas que voy a hacer brevemente. Una sucedió en el año 1993, un sacerdote también era mi hermano y tuvo un aneurisma y ese aneurisma lo indujeron en coma, salvó, bajó a planta, tuvo desgraciadamente una recaída y un día en la UCI, cuando ya estaba, pues nosotros ya habíamos hablado entre la familia lo que queríamos hacer y nos llega el médico y nos dice, mira, no hay nada que hacer, lo único que podemos hacer es mantenerlo con vida artificialmente. Y entonces dijimos, no, eso no es hacer lo que hacemos. Tuve que tomar yo la decisión, es decir, lo único que pido es que no sufra, aquella nos hablaba de paliativos aún en aquel momento, que no sufra y que muera cuando Dios quiera. La otra es con mi mujer. Mi mujer estuvo bien, pero ya llegó un momento que, además encima con la pandemia, la tuvo que tratar helado en casa, porque ya no había que dejar sitio en el hospital, y ella misma se estaba dando cuenta y me pedía besos. ¿Y dónde está Jacinto? Mientras pudo hablar. Hubo un momento que ya no pudo hablar. Y también llegó un momento en donde ella misma se dio cuenta que se estaba muriendo, aunque la médico me llamó aparte y me dijo, mira, esto puede durar 3 días, 4 días, pero no va a durar más porque además la glotis ya está inflamada, ya no puede pasar nada. Llamé a mi hija porque quería decírselo, oye, mira, eso le pasa a mamá, voy a decirle que le quiten todo, como hicimos con Luis, que era mi hermano. Y ella dijo, sí, déjame hablar también con la médico. Lo hicimos y ella sí se dio cuenta también de que moría, porque cogió y 6 horas antes de morirse, más o menos, porque mi hermano tardó 6 días en morir y mi mujer tardó unos 2 o 3 días en morir aún. Pero en la tarde de la noche que murió, ella estaba con los ojos cerrados, abrió los ojos y aún tengo grabada esa mirada, yo creo que de amor que me lanzó y que me dio. Gracias, Mercedes, por esa mirada. Pues gracias, Jacinto, por desnudar tu corazón de esta manera. Gracias, don José Manuel. Y espero que les haya gustado y les haya aportado este programa que ha terminado de esa manera tan emotiva. Gracias a todos, les deseo que sean muy felices y les espero en el próximo programa.